José Luis Borges y el mundo da Vinci. ¿No era? ¿No era? Pero me equivoqué de sala entonces. Esto es José otra Luis cosa. Borges, el del corazón, ¿no? No, ¿ustedes vienen a la misma presentación? ¿Y quién era? Bueno, no sé, lo ensayamos bastante. A ver. Borges, bueno, José Luis. ¿Y el otro? Marco de Nevi, yo qué sé. Y al final te cuento, bueno, una tontería. Así empezamos, yo les pido disculpas. Sí, eso, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaste esto? Bueno, yo empiezo a estudiar la obra de Borges bastante antes de la pandemia, 2017-2018. Porque no tenía nada que hacer, porque a nadie se lo conocía. A nadie, Borges es como, bueno, hay argentinos en la sala, así que me van a entender. Borges es como el tango, te espera. Entonces sucedió que me esperó y me encontró. Empiezo a hacer estos cursos y la profesora Alicia Ardila, en uno de sus cursos, brinda uno que es Borges lector de Dante. Y a partir de ahí, yo quiero que me crean, nada fue igual, pero me cambió la visión del mundo. Porque se cruza en un momento de mi vida donde yo estoy estudiando Borges, venía estudiando italiano, porque mis orígenes son italianos y me interesa, me gusta el idioma, me parece muy musical y muy atrayente, me identifico. Y empiezo a estudiar la Divina Comedia. Entonces, empiezo a leer a Dante, empiezo a leer a Borges y empiezo a encontrar similitudes. En un momento, por un lado leo Borges, por otro lado leo Dante, y un día digo, acá está pasando algo raro, y agarro un pedazo de papel como quien va al supermercado y empieza a notar las similitudes que yo encontraba. Y ya cuando fueron más de 2 o 3, 4, dije, acá pasa otra cosa, así que estos dos se van a tener que encontrar en algún momento y van a tener que compartirse estas diferencias. Bueno, ahí fue que se me ocurrió hacerlos dialogar. Y me encontraba con un inconveniente, que es que nosotros de Borges sabemos todo. Tenemos películas, tenemos fotos, tenemos reportajes, y de Dante tenemos solamente lo que los historiadores nos contaron. Entonces, cuando empiezo a hacer los diálogos me doy cuenta que me quedaban desequilibrados. Porque en un punto Borges me era más fácil hacerlo hablar porque lo conozco más. Y entonces Borges hablaba y el pobretano quedaba relegado a un punto diciendo ajá, vero, certo, non è. Y digo, bueno, acá va a tener que pasar otra cosa. ¿Qué hago? Los meto en el paraíso. Ese es un recurso que a mí se me ocurre a partir de, bueno, si Dante está hace 700 años allí y lo vio y lo escuchó todo, van a poder interactuar a partir de lo que él ve desde el más allá. Y entonces me puse a jugar y quedó esto que les vamos a querer compartir ahora acá con el amigo. La idea, el primer encuentro es telefónico, al final, puestos a imaginar que se encuentran, podemos pensar que están hablando por Vodafone y el otro por... Sí, bueno, perfectamente. Bueno, esa es una buena propuesta, así que... ¿Y cómo se encuentran? Bueno, esto que le vamos a leer ahora, que es la presentación, es el primer contacto que ellos tienen. Como es en el paraíso, no hay tiempo, los dos están muertos, se me ocurrió que el primer encuentro tenía que ser telefónico. Así que esto que ustedes van a escuchar ahora, es el inicio del libro que empieza de esta manera. El diálogo ya está empezado. Usted es un poco borgiano. Usted es bastante dantesco. No, pero se lo digo bien, Lo tomo mal. Los estudiosos literarios, que no encontraron mejor forma de aburrirse que dedicarse a estudiar mi obra, se han atrevido a postular que una de mis intenciones como escritor fue intervenir el pasado. ¿Será que acaso usted hizo lo mismo con su historia? No. Fue usted quien impunemente fraguó su año de nacimiento. En mi caso, no pudieron encontrar registro que acreditaran la fecha exacta de mi llegada al mundo. Entre los rastros que dejé a los porvenires en la comedia está esa referencia astrológica. ¿Sabe que este diálogo me está haciendo sentir en esa instancia donde aparece casi la certeza de que nada sucede? Como esas conversaciones barriales de las que habitualmente renegué. No nos vemos como dos. ¿Cómo cree que nos perciben queriendo ocultar nuestras edades? Yo no sé, pero usted se merece otra cosa. Opino lo mismo.
vendremos. ¿Tendrá tiempo para conversar personalmente? Me gustaría que nos encontráramos. No sabría cómo responderle. El tiempo es el misterio esencial. Y dado el lugar en el que estamos, creo que tanto usted como yo contamos con ese misterio esencial para prodigárnoslo mutuamente. De paso me lee algo de lo suyo. Coincido con San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si me preguntan qué es, no lo sé. Si no me preguntan qué es, lo sé. Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente esos diversos tiempos. Y Bradley dice que ocurre lo mismo con absolutamente lo contrario, que el tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente, que aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado es el momento que llamamos presente. A ver, si nos metemos ahora con las aporías de Zenón, de la que tanto usted se ocupó, no nos va a quedar nada casi para decirnos cuando nos encontremos. De eso se trata, que sigamos intercambiando palabras. Y aclaremos algunas cosas. ¿Será una visita o un interrogatorio? No me gustaría volver a vivir la experiencia que atravesé con un colega andino en ocasión de su visita a Buenos Aires, cuando no desaprovechó la oportunidad de utilizar el recurso de la grosería para criticar mi casa. ¿Y sabe qué? Todavía vive hoy de lo que escribe sobre mi persona, como si a alguien le interesara. Veremos qué resulta. Por acá se dice que Borges es un problema, un obstáculo, un inconveniente. Y lo quiero experimentar con mi propia alma. Pero Piglia sigue metiéndose en conflictos en el más acá. No hay día que no lo cite, más siempre con los mejores elogios. Sinceramente me cuesta darle crédito. Si le parece, venga mañana o pasado, 10:30. Cuando llegue, camine hasta la mitad del zaguán y doble a la derecha. Ahí va a haber 2 escaleras, suba por la de la derecha. En el segundo piso hay 2 puertas, entre a la de la derecha. Pero Borges, eso parece un laberinto. Y sí, Dante, soy Borges, y recuerde, siempre por la derecha. Eso dice Piglia. Usted es quien mejor expresa la derecha en su país. Pero la seguimos personalmente, de alma a alma. Es lo mejor. Hablando de literatura, la gente se entiende. Chao. Algo me dice que este italiano no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria. A ver qué pasa acá. Yo cuando leí el texto, ciertamente lo leí 2 veces, tenía tiempo ese día, y encontraba cosas que yo no entendía, porque no conozco el universo borgiano. Recordaba que era irónico, a más no poder, una ironía hasta sutil, pero cuando pone un colega andino que trabajaba en una inmobiliaria, ¿de quién habla? Bueno, hay una anécdota que cuenta Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es fue un escritor argentino muy importante, muy estudioso de la obra de Borges. Y él cuenta una anécdota. Borges era un señor que había quedado ciego, era un señor mayor, estaba muy solo, vivía en un departamento modesto pero cómodo en el centro de Buenos Aires. Y cuando alguien lo llamaba por teléfono y lo quería visitar, si tenía una buena excusa, los recibía. Y un día lo va a ver Marios Vargas Llosa. Borges ya era Borges, entonces cuando ve el lugar donde vive, se da cuenta que el living donde se encuentran tiene una gotera. Entonces lo mira y le dice: Borges, usted no puede vivir acá. Borges se ofende y le dice: los caballeros no hacemos alarde. Mucho gusto, encantado de conocerlo, adiós. Y lo saca de la casa. Al otro día se encuentra Borges con sus amigos, seguramente con Bioy Casares y con algunos de sus otros amigos, y le dice: ayer tuve una situación rara. Me vino a visitar un peruano y yo creo que debería trabajar en una inmobiliaria porque insistía con que yo me mudara. De ahí el juego que hago. Claro, esto está escrito con código argentino para los argentinos que conocen incluso hasta la anécdota de Vargas Llosa. Claro. No saben de qué es esto y que lo pueden indagar. Porque es una historia, yo esa historia lo había escuchado, no me acuerdo, en algún foro o alguna cosa, lo había leído en algún sitio. Claro. Están en YouTube, se pueden ver en la web, unas charlas que dio Piglia sobre la obra de Borges en la televisión pública hace unos años, y cuenta esta anécdota. Y me pareció
humano, me pareció humanizar el texto de estos dos grandes de la literatura. El objetivo que tiene este libro es que para quien no conoce a ninguno de los dos autores pueda acercarse de una forma amigable, porque tienen famas de difíciles, de inaccesibles, y en verdad si uno se amiga, es como la matemática. Si uno encuentra un buen profesor, termina amigándose con las tablas de multiplicar. Con estos dos personajes, con estos dos grandes, pasa más o menos lo mismo. Si nosotros lo leemos como podemos agarrar, a mí me parece que Borges empieza por Emma Suns. Porque es Emma Suns. Es una chica, ahora vamos a leer algún pasaje donde se hace alguna elipsis. Porque es un policial corto, muy atractivo, y sin embargo tiene todos los condimentos borgianos. Entonces me parece que para que alguien que recién empieza, si nosotros leemos Emma Suns así, mis antepasados italianos me obligan a las referencias gastronómicas. Estos dos personajes se pueden leer como una lasaña. ¿Vieron el plato de lasaña que uno lo va viendo por capas? Si uno se queda en la superficie, ve una cosa. Ahora, cuando podemos ahondar, nos encontramos con algo más profundo y más rico. Esto referida a lo de Vargas Llosa. Y habrán notado que hacemos alguna referencia a las edades de ellos. ¿Usted cómo le parece que nos vemos? Parecemos dos tías ocultando las edades. Y esto es porque Borges había nacido en 1899. Pero él soñaba con ser un escritor del siglo XX, entonces necesitaba nacer en 1900. Entonces él cambia el año de su nacimiento. Por otro lado, nosotros sabemos o suponemos que Dante nació el 29 de mayo de 1265 por referencias astrológicas que él da en la Comedia. Pero no hay una fecha de nacimiento pura. Entonces uno le dice al otro, usted fragó su fecha de nacimiento y usted no la dijo claramente. Bueno, yo no la dije claramente porque no podía, porque en ese entonces no teníamos calendario para decir nací tal día. Así que el juego de cómo nos vemos ocultando nuestras edades tenía que ver un poco con esto. Y hay una, bueno, después lo podemos retomar más adelante, pero hay una referencia constante a la derecha, que Piglia la remarca mucho, ¿no? Claro. Bueno, esto tiene que ver con Borges y su ideología. Y algo que sucede que es muy extraño es que Borges ha sido respetado hasta por la izquierda argentina, que ideológicamente estaba férreamente en contra, y sin embargo, al momento de leerlo, no podían rendirse ante la evidencia de que era el mejor. Y si no, uno de los mejores. Entonces, por eso este juego de siempre a la derecha, siempre a la derecha, siempre a la derecha. Porque además, leyendo la Divina Comedia, para entrar al infierno, si tuvieron oportunidad de verlo o escucharon algo, se baja siempre por la izquierda. Todo el giro que se hace en la Divina Comedia para descender al infierno, a la primera parte del texto, es por la izquierda. Y acá Borges lo manda a Dante a que lo vea por la derecha. Ese es un poco... Ahí, tirando cositas, ahora retomamos la parte de la derecha. ¿Algo más? Pasamos ¿A la siguiente? Esta segunda parte tiene que ver con lo que me trajo aquí y al libro. Van a hablar cada uno de sus obras más grandes para mí. El Aleph en Borges y la Divina Comedia en Dante. Está empezado el diálogo, no se asusten, no es todo el capítulo como el anterior, este es más cortito. Ya se encontraron, es la primera vez que se ven alma a alma. Y Dante le dice, voy a ser honesto con usted. Acá no sé si tiene otra alternativa. ¿Cree usted que podría alguien estar escuchando o no? En ese caso, como le gustaba decir a Coleridge, tendremos que recurrir a la voluntaria suspensión de la incredulidad. Siempre alguien escucha. Sea honesto. Quizás no estamos solos. Dígame. Lo que más me sorprendió es que usted haya puesto tanto foco en mi obra, particularmente en la comedia. Voy a confesarle, ya que estamos en confianza, la historia de mi comercio personal con la comedia. Yo estaba empleado en una biblioteca en el barrio de Almagro y vivía en Palermo. Imagínese ese lento viaje en tranvía de norte a sur, hasta la avenida La Plata y Carlos Calvo. Y el azar quiso... ¿El azar? Claro, salvo que no hay azar, sino que lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Y fue lo que hizo que encontrara en la librería Mitchell 3 pequeños volúmenes. Hoy me preparé a modo de talismán para recibirlo a usted, que eran los tomos de la comedia vertidos al inglés por Carlyle.
No por Tomás Carlyle. No, Jonathan Carlyle. Acá se sabe todo. Todo. Incluso que usted leyó mi comedia mientras viajaba en tranvía. Así es. ¿A usted le parece? ¿Qué cosa? Tamaña desconsideración. Leer la obra máxima de la literatura universal en un transporte público para ayudar a pasar el tiempo. Bueno, la solemnidad nunca fue mi fuerte. ¿Qué quiere decir? La obra más genial que ha dado la humanidad para contar simplemente una historia de amor. Es otra cosa. ¿Perdón? Coincido con usted. Se trata de una obra de amor. Creo que con un poema bastaba, un cuento, si el metejón, como decían los compadritos, era muy grande. A otro que le gustaba excederse era García Márquez. Mire si no, con sus 100 años de soledad. A veces evito repetirme, pero permítame que insista en esto. Creo que con 50 años hubiera alcanzado. Mire, reducir la comedia a la historia de una mujer, me parece que esa es su profesión. Debimos sumarlo al doctor Freud en esta charla. Pero los dos escritores de literatura fantástica es suficiente. ¿Qué me quiso decir con eso de que yo proyecto? Digo que eso es lo que hizo usted con su Beatriz. Lo mío no se trata de un amor no correspondido. En la comedia hay encuentro, desencuentro, pelea, perdón, autocrítica, ayuda, un guía, una mujer que convoca. Mi Beatriz fue la excusa para ese recorrido. Pero Beatriz se casa con otro y muere a los 24 años. Eso fue ella. Un dolor. Casi podría decirle que escribí esos versos porque me duele una mujer en todo el cuerpo. Eso me recuerda a algo. Como a mí, Carlo Argentino Daneri. Mire la forma en la que usted viene a enterarse de la historia de ese hombre con Beatriz Portinari. Tuye, se lo digo sinceramente, a causa de la muerte de su Beatrice, usted escribe La Vita Nuova. Y como recuerdo de la muerte de Beatriz Viterbo, yo escribo el Alep. ¿Me inspiró en usted? ¿Lo plagié? Si le llegaron noticias mías antes de este encuentro, sabrá que considero la literatura como una especie de colaboración. En este punto estamos hoy. Ahora es mi turno sincerarme. Mire, Dante, si tuviera que elegir una sola obra que representara la cima de toda la literatura, creo que elegiría su comedia. Me halaga, Borges. No creo en la teología, pero el poema en sí es perfecto. Se oye que cada línea es perfecta. Mire, Dante, no sé si decir que siento afecto por usted, pero sí quiero que sepa que siempre lo pensé como una persona real. Tengo la impresión de que usted soñó con el infierno y soñó con el purgatorio. Realmente se los imaginó. Eso todavía hoy me conmueve. Y a mí escucharlo. Usted hace que cada palabra brille. Logra que se sienta que cada imagen está conformada exactamente como debería estarlo. Sus versos no necesitan justificación. No hace falta pensar en términos medievales para poder apreciarlos. Cada palabra es perfecta. Cada palabra está donde debería estar. No sé qué decirle. Yo también tengo lo mío. No cualquiera deja sin palabras al Dante. Es vero. Es ver. Acá está este juego entre ellos dos, esta recriminación de que... Porque estudiando a Dante sabemos que Dante tenía... Bueno, hoy se diría el ego bastante mal colocado. Él ya sabía que era un genio y que iba a ser un genio. Por eso hace lo que hace. Se da el lujo en la comedia de mandar gente al infierno como si fuera Dios. Y entonces, claro, ¿cómo va a permitir que Borges le lea su obra en un tranvía? Claro. Y hace referencia a Beatriz, no a Beatriz. Ambos escritores usan la figura de Beatriz, eso los une de alguna manera. Esa debe ser una de las coincidencias que habías encontrado, pero ¿cómo los une? ¿Qué es Beatriz para uno y qué es para otro? En ambos casos es el amor. Yo creo que el Aleph es la comedia. Por eso la Beatriz Viterbo de Borges es la Beatriz Portinari de Dante. Y cuando Borges baja a ese sótano en la calle Garay, está descendiendo a su infierno. Porque lo que va a ver ahí, al momento que pueda ver el Aleph, es lo intolerable para él. Y es que el amor de su vida, Beatriz Portinari, era amante
de Carlos Argentino Daneri, que era un señor, si ustedes tuvieron oportunidad de leer el Aleph, que escribía pésimo. Y cada vez que se lo encontraba a Borges, personaje en el cuento, lo sienta y le lee, a decir de Borges, la porquería que había escrito. Y se da cuenta que la mujer de su vida, su amor, era amante de este señor. Y además, ustedes habrán escuchado Carlos Argentino Daneri. Daneri es el acrónimo de Dante Alighieri, porque Dan es Dante y Eri Alighieri. Por eso veo eso, veo la bajada al infierno, veo de lo que Borges se entera cuando tiene la posibilidad de ver todo, y no puedo correrme de la idea de que el Aleph es la comedia de Borges. Una cosa que me gusta, que esto de que dice que la literatura se complementa. Un escritor escribe sobre una historia, otro escribe sobre una historia similar, y al final parece que uno está plagiando al otro o utilizó como base de inspiración. Pero Borges tiene muy en cuenta esto de que yo colaboro contigo, ¿no? Borges agarraba un texto de un clásico que le había gustado y lo rearmaba a su historia. Bueno, esto es lo que hace con la comedia en el Aleph. Y cada uno de estos dos genios tienen sus precursores. El precursor de Dante es Virgilio. De hecho, lo elige como su maestro para que lo guíe en el tránsito de la comedia, porque para él Virgilio era su maestro. Y Borges tiene también sus precursores. Acá nombramos a Carla, y podemos nombrar, después va a aparecer, van a aparecer Whitman, va a aparecer Coleridge, van a aparecer los precursores de Borges. Y Borges agarraba, incluso se dice que Borges, las traducciones que hacía de estos autores, algún atrevido ha dicho que incluso la traducción de Borges era mejor que el original. Borges hacía propio lo que agarraba. Se lo tomaba y le ponía el condimento borgiano, y el texto ya era otro. A mí me ha gustado mucho el juego que hace que Borges siempre se metía con los libros en general, ¿no? Es decir, con un relato te contabas todo, ¿no? Que era una cosa sencilla, concreta, que no sé por qué malgastar la palabra, no sé. Sí. Y la analogía que haces en el libro de, oye, ¿para qué tanto, no? Pues, con la Divina Comedia, podías haberte... Esas son palabras de Borges, ¿eh? Digo, acá pocas cosas están inventadas, acá hay como un ese juego, claro, que está extensa la Divina Comedia, que la comparas con el Aleph, por ejemplo, o los relatos que él solía escribir, que son concisos, que son concretos. Exacto. Ningún cuento de Borges tiene más de 10, 12 páginas, los más extensos. Y además, bueno, a Borges encontrar un adjetivo le podía llevar 6 meses. Si no, ¿cómo podemos explicar la del pastito precario? O del bigote cerdoso. Eso es Borges. Pues continuamos, vamos a hablar de política, ¿no? Ahora, un poquito. Vamos a hablar de política. Ambos hemos sufrido el exilio. ¿Usted tuvo que dejar la Argentina a consecuencia de sus ideas políticas? No. Aunque ahora que me lo preguntas, se me ocurre que su Rávena es como mi Ginebra. Los dos hemos muerto fuera de nuestras ciudades amadas, que nos dieron la espalda. Ahora resulta que también nos parecemos en amores no correspondidos. Dos ciudades que fueron crueles. No nos merecíamos ese destrato. Si no, mire lo que le significamos hoy. Yo le estaba mencionando las conspiraciones que intentaron sacarme del juego en mi juventud, cuando ni siquiera era reconocido popularmente. Así fue como tuve la oportunidad de irme a viajar por el mundo cuando la tiranía tomó el poder. Cuando la tiranía llegó al gobierno, me degradaron el inspector de apicultura. Mire, Dante, yo detesté a los comunistas, pero por lo menos tenían una teoría. Los peronistas, en cambio, son snobs. No son ni buenos ni malos, son incorregibles. ¿Y ese tirano que tomó el poder lo tomó por la fuerza? No, fue elegido por las masas. Es verdad. Para usted, la democracia es un error de las estadísticas. Y dígame, la dictadura que lo pone al frente de la Biblioteca Nacional en 1955, ¿qué clase de error sería? Usted no tendría que haber salido nunca del infierno. Sepa usted que la cita correcta es: me sé todo de indigno de opinar en materia de política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia ese curioso abuso de las estadísticas. Y lo que peora todo es la fecha, julio de 1976. Pero ¿sabe qué? Tuve la dignidad de reconocer mi error. El 12 de agosto de 1980. ¿Me oye? 1980. Yo tenía 81 años. En pleno horror firmé una solicitada en contra de la Junta Militar.
Ese fue mi momento, cuando supe definitivamente quién era. Ahí tuve el coraje que siempre había envidiado de mis ancestros y hasta entonces no había aparecido. Yo recibí a las madres, las escuché y les creí. ¿A usted le llegaron noticias del último domingo de octubre? No. ¿Qué es eso? ¿Ya? La gente cuenta lo que le conviene. Es una nota publicada el 22 de diciembre de 1983. Entonces dije, escribí alguna vez que la democracia es un abuso de las estadísticas. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente. Usted no estaba en contra de la democracia. Tuvo que enfrentarse a ella para negar al peronismo. Pienso en verdad que eran cretinos y criminales. Él y su hada rubia, su prostituta. Oh, lo desconozco, Borges. No me lo imaginaba poniéndose así de guarango vulgar. Le sobran recursos para evitar caer en ese letrinaje verbal. ¿No podría rever su posición e imaginarse un peronista evolucionado? Yo no puedo imaginarme un peronista. ¿Pero importa eso? Cada uno cree de lo que puede, lo que sabe, lo que quiere. En mi favor quiero decirle a usted que sí me importa lo que piense de mí. Que en 1985 asistí a una de las sesiones del juicio a las juntas militares. Fue el 22 de julio. Lo recordaré por toda esta eternidad. Era enfrentarme al error y al fracaso en el cual yo había puesto mis esperanzas de superar a la barbarie peronista. ¿Y sabe qué? La superaron. Y en el más horroroso de los sentidos, un hombre relató que para Nochebuena apareció el Señor que lo cuidaba, ese del infierno, y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación en sí mismo, no era un remordimiento, era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Su infierno, Dante, queda reducido a cenizas frente a ese relato. Hay tantos infiernos como seres humanos pisan la tierra, Borges. El infierno es propio, es interno. El de mi comedia es mi infierno. Usted lo pinta bien en uno de sus cuentos, un policial. El de la chica que toma venganza por la muerte del padre. Les contó que el asesino es el mayordomo. Ustedes se dan cuenta. Escucha, Borges no quería mucho a Perón y Evita, eso está claro. No, y era recíproco. Ya. En realidad, cuando Borges empieza a darse a conocer y a expresar sus ideas, en realidad el problema de Borges con el peronismo no es ni siquiera ideológico, es personal. Porque cuando él empieza a enfrentarse al peronismo, su madre y su hermana, que eran los amores de su vida, eran la gente que vivía con él, fueron detenidas y estuvieron presas. Entonces, a partir de ahí, les volvió a una cosa, ya entró en otra categoría. No se querían. Y cuando sube la Junta Militar, lo eligen a él, que era inspector de apicultura, como director de la Biblioteca Nacional. Claro, en 1955, cuando es derrocado el peronismo, él va. Por eso ese juego de, ¿cómo se llamaría esta gente que lo pone a usted? ¿Qué clase de error sería? Y el otro le dice, usted nunca debió haber salido del infierno, porque lo pone frente a su propia realidad. Nunca me pudo decir eso. Bueno, en este caso, como es literatura, nos permitimos y se lo dicen. Vamos un poquito por ese lado, ¿no? Vamos a hablar de amistad. Sí, como para descomprimir un poco el... Lo del juicio jodido, lo del juicio. Sí, empezamos, eso van a ver en el texto. Nosotros, por supuesto, para esta jornada lo acortamos, pero Borges, y está extractado de lo que realmente se publicó en los periódicos de la época, él hace un relato y una autocrítica de lo que escucha una jornada que él va a ver uno de los días del juicio a la Junta. Y sale de ahí prácticamente descompuesto, porque ahí se dio cuenta de todo su error. Y esa autocrítica que hace es digna. Vamos a hablar de los amigos. Vamos a hablar de los amigos, que más divertido. ¿Y qué es lo que más recuerda de sus amigos? Borges. Entonces, eso me lo tengo que decir tú. Por lo menos se aprendió el nombre, me dijo, ¿qué opina de los amigos? D'Amici. Pero no era... Ya estamos casi sobre el fin, está muy bien, vamos bien. ¿Qué es lo que más recuerda de sus amigos? Ahora sí, ¿no? Bueno, ¿qué tenía para cada uno de sus amigos un dialecto particular? Esa sí es una prueba de amistad. ¿Qué le parece? ¿Que bastara una sola palabra para recordar una serie de cosas?
o que la palabra tuviera muchas connotaciones. incluso teniendo desencuentros y fuertes disidencias. Ese es mi recuerdo amistoso con Victoria Ocampo. La prueba de amistad con ella es que no siempre estábamos de acuerdo. Sí, el caso suyo con la señora Ocampo es una excepción en mi cosmovisión. Entonces, la pregunta que se me ocurre, para que podamos seguir pensando, es: ¿por qué el tema de la amistad en la literatura siempre es entre hombres? Yo creo que ahora felizmente un hombre y una mujer pueden ser amigos, sin otro tipo de relación. Bien, cosa que hubiera sido difícil en mi época. Por eso incluí el concepto de la cosmovisión. Es que hasta entonces las mujeres eran subalternas, en un ambiente bárbaro tenían que serlo. Actualmente es muy posible la amistad entre un hombre y una mujer. A la literatura le vino muy bien esa limitación. Los tres mosqueteros, Los apóstoles. Quijote, Sancho, Cruz y Fierro, Ah, ese es usted. y Cervantes y Hernández. Somos todos, somos uno. Es la misma historia contada una y otra vez, siempre la misma. Solo varían las circunstancias, la época y uno o dos nombres propios. ¿Ya ve que es usted? Una se utiliza para amenizar la charla. ¿Notó que Quijote y Sancho son como el anverso y el reverso de una moneda? Como Virgilio y yo. Si quieren, ahora lo hablamos. Déjeme decirle antes que en el caso de Hernández no sucede. Allí hay dos individuos. Como usted vio hoy. Virgilio y usted, Bio y yo, Quijote o Fierro, Cruces o Sanchos. El desafío será lo que sigamos pensando. Siempre será más enriquecedor hacerse preguntas que tener respuestas. En eso coincidíamos con Bioy. Con Bioy siempre intenté que fuéramos pares, pero él insistía en escribir mal. Y esa es la pura ironía borgiana, ¿no? Pero era todo un mundo, ¿no? Esta revista Sur era como un mundo dentro de la literatura argentina. Borges, Bioy, Victoria Ocampo. Bueno, Victoria Ocampo fue la fundadora de la revista Sur y de hecho su generosidad ha hecho que Borges sea conocido en el mundo porque ella es quien lo traduce al francés y entonces empieza a girar. Y Borges habla de esa amistad con Victoria Ocampo y dice que era una señora muy fuerte, muy rígida, muy estricta y a su vez muy amorosa. Con él ha sido sumamente generoso. Sí, sí. Hay un... Claro, por ahí el argentino es fácil, el Martín Fierro es nuestro Quijote, ¿no? Y hace un Sí. paralelo entre el Martín Fierro y el Quijote y habla de Sancho, de los dos personajes de una misma cara, o sea, de una misma moneda los dos personajes son uno. Sí, son un complemento. Borges leía Borges decía que si en vez de haber tomado el Martín Fierro como el libro, el basamento de la literatura nacional argentina, hubieran tomado el Facundo de Sarmiento, la historia argentina hubiera sido otra completamente. Y como a Borges le gustaba leer todo, incluso lo que le estaba prohibido, porque su madre lo odiaba a José Hernández, el autor del Martín Fierro, Borges leyó el Martín Fierro a escondidas, para que su madre no se enterara. Y escribe un cuento maravilloso, que es la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Yo si les pudiera recomendar más allá de Masums, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz es para leerla con mucho cuidado, porque ahí aparece la eticidad de Borges, cuán ético era Borges, y ahí hay una trampa desde el inicio. En el Martín Fierro, el sargento Cruz es el sargento Cruz, a secas. Borges, en esta biografía, le da nombre, se llama Tadeo Isidoro Cruz. Y es tan valiente y tan digno lo que Borges entiende del sargento Cruz que le presta uno de sus nombres, porque nosotros conocemos a Borges como Jorge Luis Borges, a pesar de que algunos lo conocen como José Luis. Uno de los nombres de Borges que hereda de sus abuelos es Isidoro. Es tal el valor que le da Borges a esa valentía del sargento Cruz, que para esta biografía le da un nombre. Todos sabemos el valor que significa la identidad, y uno de los nombres que le presta es el nombre de él, que era el nombre de sus ancestros, de uno de sus ancestros. Mire si seré borgiano. Nadie podía vernos, nadie,
En la desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre. Soy yo. Soy Borges. Mire si seré dantesco. Cualquiera que hubiese querido conocer al amor hubiera podido fácilmente observarla en la expresión de mis ojos. Cuando mi noble dama saludaba, no solamente el amor era incapaz de privarme de mi excesiva felicidad, sino que también él mismo quedaba tal con esta dulzura, que mi cuerpo, en un todo sometido a su poder, permanecía como inerte e inanimado. Usted, Dante, edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Ninguno de los dos tiene la intención ni el poder de convencer al otro. Esa es su lectura, y me parece bien. En lo que sí coincidimos es que tenía razón Mark Twain. Estimado Borges, a esta altura, amigo Borges. No. Nuestras Beatrices murieron primero, aunque nosotros siempre le pedíamos a Dios ser los primeros de los dos en irse. Solo se pierde lo que realmente no se ha tenido, Dante. Desde que ellas no están, comprendimos algo que no habíamos comprendido antes. Nos pareció tan triste no haber podido compartir nuestras vidas con ellas, y hoy comprendimos que eso no tenía ninguna importancia. Porque donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso. Muchas gracias. Ahora, te digo una cosita. A mí la referencia a Mark Twain me parece... Entonces me parece rara, porque que citar a Dante, Borges, que citar a Dante me parece lógico, lo amaba, pero a Mark Twain, Bueno, como muy moderno. si conocen el diario de Adán y Eva de Mark Twain, este es el final. Está afanosamente inspirado, el final está afanosamente inspirado en Mark Twain. ¿Pero por qué? Porque es una historia de amor, y como habíamos hablado de que un libro pueden ser todos los libros, Borges era un apasionado de Mark Twain, y me pareció que, como Adán dice esto en el final del diario privado de Adán y Eva, me parecía que era un lindo final que Borges y Dante homenajearan de esta manera a sus Beatrices. Y el libro empieza con un epígrafe de Mark Twain que dice: la historia no se repite, pero rima. Y la historia de estos dos señores rima. En mí, como visión, en lo que yo pude ver, en estas similitudes, riman. Y además, empezar con esa cita de Mark Twain y terminar con la reescritura del diario privado, me pareció que era una buena idea de este concepto muy manejado en Borges, que es el del tiempo circular. Sí, o sea que ese dato me encanta. cerramos como empezamos. Esto es todo lo que tenía para compartirles. No sé si ustedes tienen algún comentario para hacer. Bien. Claro, yo por mi parte, que es muy interesante, vamos, enhorabuena porque me parece bonito, ¿no? Yo creo que es muy teatral el texto. Está escrito. No es teatro. Sí, no sé, bueno, cuando tenga lo... Yo me estaba imaginando Sí, eso, sí. una conversación de teatro. O sea, Sí. fíjate, me parece muy teatral, de hecho evoluciona desde que se conocen, al final, bueno, las partes que no se han visto, la intimidad ya que se genera, ¿no? Y el poema final, que incluso terminan juntos, es la intimidad, ¿no? De la conversación, de cómo empiezas a conversar con alguien que no conoces, te conoces a lo mejor, pero luego va evolucionando esa relación. Me parece muy interesante, y el juego de dos personajes como Dante y como Borges, que nunca, me imagino que si profundices en la historia ves las conexiones, ¿no? Que nunca hubieses asemejado, ¿no? O sea, que enhorabuena. Muchas gracias. Sí, es teatral. El punto es que, como está escrito además para acercar a estos autores a nuevos y no nuevos escritores, van a ver que en el libro hay citas de la comedia y de obras de Borges que quizá en una puesta sería demasiado denso, o no, eso dependerá del director que lo quiera agarrar y cómo lo trabaje.
no es mala la idea. Es, Sí, me gusta, yo lo estaba viendo y estaba... sería interesante verlos, a ver qué hacen. Bueno, la 3 sobre todo estaba viendo y me parecía divertido. Sí, y no soy original en el encuentro de dos grandes. Hubo un espectáculo muy conocido en Argentina que fue el Eva y Victoria, que es un diálogo entre Eva Perón, personaje fuerte si los hay, y Victoria Ocampo, De la que hablábamos que la siempre. nombramos aquí también, y eran las antípodas de la ideología. Y hay un libro de un autor uruguayo, que ahora se me fue, me sale Skármeta, pero no es, y es un apellido complicado, que es un diálogo entre Borges y Perón. También, como dicen ustedes, se dan de hostias. Aquí lo que sucede es que el diálogo, a pesar de que tienen sus contrapuntos y se pasan facturas, empiezan y terminan siendo dos amigos. No existe esa tensión agresiva entre ellos, y en los otros dos casos sí. Aunque lo de Eva y Victoria también estaba, bueno, terminaban reconociendo que habían tomado posiciones que pudieron haber sido un poco más piadosas. Pero bueno, la idea es que yo ya había conocido esos textos y entonces un poco la inspiración me vino por eso. ¿Por qué hacerlo en forma de diálogo? Y ahí me surgieron esos ejemplos. Está bien porque Borges se nos hace lejano. A mí me cuesta leer Borges. Imagínate, Dan. Bueno, repito, es como no quiero venderles Borges aquí, pero es como la matemática. Encuéntrense un buen docente y es como que es una leerlo fiesta. 2 o 3 veces. Es una fiesta. Son relatos que tienen tanto donde 12 páginas donde saca lo que saca, ¿no? De verdad que se revés y encuentras otras cosas. Sí, hay gente muy conocedora de la literatura que dice: yo vuelvo a leer Las ruinas circulares, que es una... Ese es mi preferido. Ay, y es de lo más complicado. A mí es que ese además le uso, cuando doy alguna charla de empresa y tal, uso siempre, y luego hago un juego de sueñas o te sueñan, ¿no? Exacto. Bueno, esta señora dice, cada vez que, y lo lee hace 50 años, cada vez que leo Las ruinas circulares me encuentro con otro texto. Sí, sí, sí. A mí me encanta ese relato de brutal. Bueno, muchas gracias por haber venido. Para mí fue una fiesta. Muchas gracias por la participación. Han sido muy amables. Muchas gracias. Gracias por esta ratita.